Imagina esto. Son las 9 de la noche. El jardín de una residencia para adultos mayores. El aire huele a lavanda porque alguien la plantó cerca del banco de piedra, quizás sin saber del todo por qué, pero con buen instinto. El sonido del agua de la fuente llega limpio, la temperatura bajó unos grados y eso se siente como un regalo. Y entonces ves la escena completa. Una franja de luz cálida corre al ras del suelo a lo largo de un sendero. Los troncos de los árboles están bañados en un tono ámbar suave. Los bordes de las escaleras tienen una línea luminosa que define cada escalón sin gritar. Hay dos residentes sentados bajo una pérgola. Están mirando el jardín. Están quietos, pero no solos. Eso que estás viendo no es decoración, es un paisaje salutogénico funcionando. Hoy vamos a hablar de iluminación nocturna en jardines para personas mayores. Y te adelanto que antes de terminar este episodio vas a mirar la luz con ojos completamente distintos. Bienvenidos al podcast de Neuropaisajismo, Jardinería y Horticultura Terapéutica, el espacio de Neucorpia dedicado a compartir información, noticias y entrevistas con el objetivo de reconectarnos mucho más con la naturaleza en la que habitamos y que nos habita. Entrando en materia, empecemos por lo que le pasa al ojo cuando envejece. La pupila se contrae, el cristalino se vuelve más opaco y adquiere un tono amarillento. La retina pierde densidad de fotorreceptores. El resultado es que una persona de 75 años recibe hasta un 80% menos de luz que un adulto de 25 años bajo las mismas condiciones externas. 80% menos. Eso significa que lo que a ti te parece un jardín bien iluminado puede estar completamente a oscuras para alguien que lleva 40 años en esa residencia. Que el sendero que vos ves claramente puede ser, para esa persona, una superficie ambigua, llena de zonas grises, donde el pie no sabe bien dónde va a apoyarse. Y eso ya sería suficientemente complejo, pero le añadimos la dimensión cognitiva. En personas con Alzheimer u otras formas de deterioro neurocognitivo, el problema no es solamente cuánta luz llega a su retina, es cómo el cerebro interpreta lo que ve. Un foco demasiado brillante rodeado de oscuridad puede generar la sensación de que hay un vacío justo detrás. Una luz que parpadea, aunque sea imperceptible para nosotros, puede disparar respuestas de sobresalto. El jardín puede convertirse en un espacio amenazante sin que nadie lo haya planeado así, simplemente porque la iluminación fue diseñada para ojos de 40 años. Y aquí ahora me voy a meter un poquito en el método MEDS, ese método que desarrollé de evaluación y diseño salutogénico, porque pensamos el jardín como un sistema de estímulos que el cuerpo lee constantemente, incluso cuando la mente no lo procesa de manera consciente. La luz nocturna es uno de esos estímulos, y como todo estímulo, puede ser terapéutico o puede ser estresante según cómo esté dosificado. Uso la palabra dosificado de manera deliberada, porque hay investigaciones que hablan de la luz como un fármaco ambiental, que me parece una imagen bastante precisa. Al igual que un medicamento, la luz tiene un espectro, una dosis, un momento óptimo de administración y efectos secundarios cuando se usa mal. La diferencia es que nadie pide receta para instalar una luminaria, y eso es un problema. Déjame contarte qué dice la evidencia, porque hay un estudio publicado en colaboración entre investigadores del MIT y de Harvard que evaluó 4 residencias durante 2 años. Encontró que la iluminación LED regulable, que pasaba de temperaturas frías durante el día a tonos cálidos en la noche, redujo las caídas en un 43%. 43% en 12 meses. No fue una intervención farmacológica, no fue una modificación del protocolo de cuidados, fue cambiar cómo estaba diseñada la luz. Y hay más, porque hay estudios con personas que tienen demencia
que muestran reducciones significativas en la agitación vespertina, ese estado de ansiedad e inquietud que muchos residentes experimentan al caer la tarde, conocido también como síndrome del ocaso o sundowning. La agitación disminuyó cuando la iluminación comenzó a descender gradualmente en intensidad y temperatura de color desde las 8 de la noche. El cuerpo, entonces, recibió la señal que no podía generar por sí solo. Es decir, la luz disminuyó, no se apagó de golpe. Y aquí es donde entra la cronobiología. Tenemos en la retina un tipo especializado de células, las células ganglionales intrínsecamente fotosensibles, que no sirven para ver en el sentido convencional, sirven para medir. Miden la intensidad y el espectro de la luz y le informan al reloj biológico interno, que está ubicado en el hipotálamo, qué hora del día es. Esas células son particularmente sensibles a la longitud de onda azul, que está presente en abundancia en la luz fría, la de más de 4000 Kelvin. La luz azul inhibe la producción de melatonina. La melatonina es la señal química que le dice al cuerpo que es de noche y que es hora de dormir. Cuando un jardín o una habitación están iluminados con luz fría por la noche, el cuerpo recibe un mensaje contradictorio. Los ojos dicen que es mediodía y las piernas dicen que son las 10 de la noche. El resultado es fragmentación del sueño, mayor agitación, despertares frecuentes. En personas mayores, cuyos sistemas circadianos ya están debilitados por el propio envejecimiento, esto se amplifica. Y en personas con deterioro cognitivo, cuyo reloj biológico ya funciona con dificultad, la iluminación equivocada puede ser un factor que empeora el cuadro de manera significativa. Por eso, el diseño lumínico nocturno en jardines salutogénicos o terapéuticos no es detalle estético, es parte del cuidado. Y ahora voy a darte los principios prácticos, no una lista de esas interminables, sino los más importantes. El primero es la temperatura del color como señal temporal. A partir de las 8 de la tarde, el jardín debería ir descendiendo hacia los tonos cálidos, entre los 2700 y los 3000 Kelvin. Eso equivale a la luz de una vela o de una lámpara incandescente antigua, esas que no sé si te acordás, la del filamento de tungsteno. Cálida, ámbar, sin fracción de luz que interfiriera con la melatonina. Después de las 10, los niveles de iluminancia deben bajar a 10 o 15 lux, suficiente para orientarse si alguien necesita levantarse, sin interrumpir el sueño. El segundo es uniformidad. Las sombras profundas son el enemigo, no porque el jardín deba estar sin textura, al contrario, la textura lumínica es parte de la experiencia estética, pero la diferencia entre el punto más brillante y el más oscuro del sendero no debería superar una relación de 3:1. Si en el centro del camino tienes, por ejemplo, 100 lux y a 1 metro tenés 10, ese escalón lumínico puede provocar una caída o puede hacer que alguien deje de salir al jardín por miedo a cruzarlo. El tercero es la altura de las luminarias. Instalar foco a la altura de los ojos es un error, porque para personas con cataratas o con degeneración macular, una fuente de luz frontal produce un halo que los ciega temporalmente. La solución es bajar con balizas bajas de 30 a 50 centímetros, que dirigen la luz hacia el suelo, no hacia los ojos. O con tiras LED integradas en los pasamanos a 90 centímetros que iluminan el camino sin invadir el campo visual. El cuarto principio es la gestión de las sombras dinámicas. Cuando el viento mueve las ramas de un árbol iluminado con un foco puntual, las sombras se desplazan sobre el suelo. Para una persona con demencia, eso puede ser aterrador. La solución no es eliminar los árboles ni suprimir la iluminación. Es usar proyectores rasantes de haz amplio que bañen el árbol desde abajo con un ángulo muy cerrado, creando una textura suave, no sombras en movimiento sobre el pavimento. Y una nota sobre el mantenimiento, porque creo que es un aspecto que el diseño a veces suele ignorar. Un difusor de luminaria con 6 meses de polvo acumulado puede estar entregando hasta un 15% menos de luz.
Eso parece poco, pero en un sistema donde los niveles de luminancia están calibrados para compensar la pérdida visual del envejecimiento, ese 15% sí importa. También importa el parpadeo. Los drivers de mala calidad generan un parpadeo imperceptible para la mayoría de las personas, pero en personas con epilepsia fotosensible o con ciertos tipos de deterioro neurológico puede provocar malestar, puede provocar dolor de cabeza y activar respuestas de estrés que nadie va a asociar con la luminaria porque nadie está mirando ahí. Especificar LED con índice de parpadeo menor al 5% y con grado de protección IP65 para el exterior debería ser un estándar en cualquier proyecto de jardín salutogénico o terapéutico. No es un lujo, es criterio. Y para cerrar, quiero volver con la imagen con la que abrimos. Esos dos residentes bajo la pérgola que están mirando el jardín. No sabemos qué están pensando. Quizás nada en particular. Quizás están recordando algo o simplemente sintiendo el aire y escuchando la fuente. Pero están ahí, afuera, de noche, tranquilos. Esa tranquilidad no es casual, es el resultado de decisiones de diseño que alguien tomó antes de que ellos llegaran. Alguien pensó en qué temperatura de luz iba a usar, alguien decidió dónde poner las balizas y a qué altura, alguien eligió no instalar un foco brillante que los hubiera hecho cerrar los ojos o irse adentro. Ese alguien ejerció el paisajismo como acto de cuidado. Y eso, en esencia, es de lo que se trata el neuropaisajismo. No de hacer jardines bonitos solamente, de hacer jardines que sostengan la vida de las personas que los habitan. La luz es un fármaco ambiental, úsala con criterio. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que el tema te haya gustado. Armarlo así también como una historia tiene su gustito, por lo menos para mí, y espero que para ti también. Te dejaré en la descripción del episodio el enlace para que puedas descargar esa guía gratuita que tengo en la web de 5 errores neurocientíficos y de paso suscribirte a mi correo gratuito semanal si así lo deseas. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio de este podcast que di a llamar Neuropaisajismo, Jardinería y Horticultura Terapéutica. Hasta entonces y muchísimas gracias.